tenemos. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Padre, gracias por esta palabra. Puede ocupar su lugar, mi amado hermano, puede sentarse. Gloria al Señor. No pierda el gozo, no pierda el ánimo. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Gloria al Señor. Estamos muy contentos, estamos regocijados, sabiendo que Dios, mi amado hermano, la obra que ha empezado en nosotros la perfeccionará. Gloria al Señor. Alguien, hermanos, en esta noche se acuerda el tema que trajimos en la última predicación. ¿Alguien se acuerda? Uno. Amén. Me cambiaron de naturaleza. Gloria al Señor. Aunque el hermano puso ese título en el YouTube. Gloria al Señor. Me cambiaron de naturaleza. En esta tarde vamos a compartir con usted un tema. Me cambiaron de identidad. Saluda al que está al lado tuyo. Gloria al Señor. Y dile, me cambiaron. Gloria al Señor, de identidad. Cuando nosotros entramos al libro de Isaías, gloria al Señor, en el capítulo 53, versículo 1, no lo leímos, pero ahí en ese capítulo dice la Escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Esta palabra, mis amados hermanos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es un término, hermanos, adecuado que nos hace entender, gloria al Señor, que este mensaje debe de ser oído. Es un término para oír. ¿Quién ha creído al mensaje? ¿Quién ha creído al anuncio? Así que si habla quién ha creído, está señalando de que el mensaje debe de ser oído. Cuando miramos nosotros, hermanos, la escritura del Señor, miramos que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, gloria al Señor, y Jesucristo, al nacer, mi amado hermano, la palabra lo revela como el verbo, la palabra. Y la palabra, hermanos, que es Jesucristo, trajo el mensaje de salvación, el mensaje de buenas nuevas, lo que es el evangelio, buenas nuevas, el mensaje de salvación, que es buenas noticias. Y esa buena noticia, hermanos, ha sido predicada, ha sido enseñada en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, en diferentes aldeas. Y es necesario que esa palabra siga siendo predicada. Es necesario que esa palabra siga siendo anunciada. Cuando miramos nosotros que el brazo del Señor en su original señala, hermanos, que ese brazo es una semilla o un vástago o un descendiente que es la extensión de alguien o la manifestación de alguien. Así que cuando hablamos de descendiente, nos lleva, hermanos, a entender que es un prototipo de sacrificio. Y los grandes eruditos, los estudiosos, hermanos, relacionan este versículo del brazo del Señor, lo señalan como un sacrificio y que está relacionado con la Pascua y con el Cordero Pascual, que es Jesucristo mismo. Así que el brazo significa el que es una extensión de alguien. Dios, hermanos, nos revela en su palabra que Jesucristo no se aferró a ser igual a Dios, algo como a qué aferrarse o abrazarse, sino que Jesucristo, hermanos, siendo
Dios mismo, siendo la forma de Dios, teniendo la naturaleza de Dios, decidió cambiar la naturaleza espiritual por una naturaleza física, una naturaleza de carne. Así que a Dios nadie le vio jamás, a Dios nadie le conoce, Dios no tiene un cuerpo, Dios es un espíritu. Y para Dios, mi amado hermano, revelarse al hombre, Dios hace una extensión de su brazo, que es Jesucristo, quien toma un cuerpo humano, que toma un cuerpo de sangre, que toma un cuerpo, mi amado hermano, de carne y sangre, para poderse revelar al hombre y que el hombre lo pudiera ver, que el hombre lo pudiera interpretar, que el hombre lo pudiera conocer, que el hombre pudiera ver su gloria. Así que cuando nosotros miramos, hermanos, el brazo de Jehová es Dios mismo extendiéndose o manifestándose a la humanidad como un retoño recién nacido, como una planta pequeñita que está, mi amado hermano, brotando de una planta mayor, de una planta más grande. Ese vástago o esa pequeña plantita, vamos a llamarle así, retoño, como usted lo identifique o como usted lo conozca. Gloria al Señor. Lleva la misma naturaleza de Dios. Por eso la Escritura dice, mi amado hermano, que en él habitó, aleluya, corporalmente toda la deidad de Dios. La gloria de Dios, la presencia de Dios estaba manifestada sobre el Señor Jesucristo. Dios, mi amado hermano, hizo posible esto. Así que cuando miramos, hermanos, que esta plantita o este vástago o este retoñito o esta pequeña plantita, gloria al Señor, este renuevo que viene brotando, está señalando a alguien, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Así que esta plantita, mi amado hermano, no nace por voluntad humana, ni tampoco, mi amado hermano, tiene alguna, pudiera decir, relación con el hombre, que el hombre haya puesto su mano para que este pequeño vástago, esta pequeña plantita pudiera nacer. Dios mismo le da el anuncio a María por medio del ángel y le dice que ella concebirá por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Así que esta plantita, mi amado hermano, siendo nacida no por voluntad de hombre, sino por la voluntad del Espíritu de Dios, esa plantita o ese pequeño vástago, mi amado hermano, tiene la identidad del Dios mismo, y es una planta saludable, es una planta que tiene los mismos nutrientes. Y cuando hablo de nutrientes, hablo de gracia, misericordia, bondad, amor, mansedumbre, todos los atributos que Dios manifiesta a favor del hombre. Así que esta pequeña planta o renuevo, miramos, mi amado hermano, que Dios se le ocurre y mire, cuando hay algo lógico y todo tiene lógica y todo encaja, mi amado hermano, preocúpate, porque Dios no va a estar ahí. Dios muchas veces hace las cosas de una manera ilógica a la mente humana. Sus caminos son más que nuestros caminos y sus pensamientos son más que vuestros pensamientos. Así que Dios hace las cosas de una manera maravillosa. El versículo 2, hermanos, descubre y señala que este renuevo que Dios le ha placido que nazca en el mundo, lo planta, hermanos, en el desierto, en una tierra que no es fértil. Versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Así que a Dios se le ocurre, hermanos, sembrar esa plantita que es nuestro Señor en un lugar inadecuado.
en un lugar, hermanos, que no es posible que produzca, pero Jesús enseñó que para lo que el hombre, para aquello que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces esta plantita, hermanos, que está en tierra seca, árida, polvorienta, está señalando un principio, y ese principio, mi amado hermano, se refiere al sufrimiento del Mesías, del ungido. Una planta, hermanos, que usted la siembra en el desierto, en un lugar inadecuado, en una tierra dura, esa planta va a sufrir para su crecimiento. Lo lógico es que usted prepare la tierra, abone la tierra, remueva la tierra y plante esa planta en un lugar donde sea un lugar donde haya la humedad suficiente y necesaria para que esa planta pueda nacer, crecer y dar fruto. Pero Dios, mi amado hermano, nos revela que esta planta la siembra en el desierto, en un lugar de tierra árida y seca. Así que nos está señalando que es un terreno que no es fértil, un terreno infructífero, un terreno que no es adecuado. Lo que Dios nos está diciendo es que el mundo, hermanos, y la gente a donde el Señor vendría a habitar, no estaba preparado ni estaba en una forma adecuada para responder al mensaje de Dios. Y Dios, hermanos, o Jesucristo, nos señala y nos revela realmente que el mundo no estaba, gloria al Señor, con esa expectativa, no estaba en ese acuerdo, no estaba en esa posición de creer el mensaje de Jesús. Jesús dijo: mi palabra no haya cabida en vosotros. Su palabra no hallaba cabida en los corazones, porque los corazones estaban áridos, los corazones estaban endurecidos por causa del pecado y la enfermedad, por causa de la muerte en la que el hombre se encontraba. Su palabra no hallaba cabida en la humanidad. Su palabra no hallaba cabida en la gente. La gente lo rechazaba y la gente decía que el Señor estaba loco. Y Jesús dijo que la palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No estaban de una forma adecuada. Por eso la iglesia, hermanos, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la reunión de los santos, ¿cuántos creen todavía que los santos llegan a una asamblea, se reúnen? Si estás aquí es porque lo crees. O a lo mejor estás dudando, pero los santos se congregan. A su nombre. Por eso la iglesia, hermanos, perdone la voz, debemos de llegar, hermanos, o siempre debemos de tener un corazón abierto a la palabra de Dios, un corazón abierto al mensaje de Dios. Es por eso que hay muchos problemas en las congregaciones. Es por eso que hay muchos problemas entre los hermanos, que muchas veces pensamos que el hermano no tiene la capacidad de poner una palabra en mi espíritu para que reproduzca. Y nosotros nos pasamos como los corintios, midiéndonos los unos a los otros. Si predica fulano, nos sentimos bien y abrimos nuestro espíritu porque va a predicar fulano. Pero cuando va a predicar otra persona que no es de nuestro agrado, cerramos nuestro espíritu, cerramos nuestro corazón. Pero Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios puede usar, hermanos, así como en el Antiguo Testamento usó un burro para hablarle a un profeta más burro. Así que Dios, hermanos, puede usar a quien Él le parezca necesario para darnos una palabra. Por eso, hermanos, muchos de nosotros tardamos en dar fruto porque cerramos nuestro espíritu al mensaje de Dios. Debemos de entender cada uno de nosotros
que lo que nosotros hablamos no es palabra de nosotros, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Si yo vengo a hablar palabra mía, hermanos, ¿qué estamos haciendo acá? Pero venimos a hablar la palabra de Dios. Así que cuando nosotros llegamos a la reunión, debemos de llegar con un espíritu abierto para recibir la palabra de Dios, para recibir lo que Dios quiere, hermanos, depositar en nosotros. No llegamos a calificar al predicador, llegamos a recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que miramos, hermanos, que el mundo no respondió al mensaje porque no estaba receptivo a la presencia de Él. No estaba receptivo a la palabra de Él. ¿Por qué? Porque según las escrituras, hermanos, este mundo está caído. Siguiente, este mundo está maldecido por causa del pecado de Adán y de nosotros. Además, las personas de este mundo, hablando antes de la llegada de Jesús, se encontraban en tinieblas, muchos de nosotros, pero ya estamos en la luz. Diga amén. Ya estamos en la luz. La luz de Cristo resplandeció en nuestra mente y en nuestro corazón. Y como la gente estaba en tinieblas, nos señala que Satanás era el príncipe, o es el príncipe todavía, de este mundo. Pero Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Y por cuanto Satanás gobernaba al mundo antes de que Cristo lo venciera en la cruz del Calvario, miramos que cegó el entendimiento de la humanidad para que no pudiéramos recibir el mensaje que Dios envió desde el cielo. Dios nos mandó un WhatsApp, Dios nos mandó un text message encarnado en Jesucristo, la palabra viva. Gloria al Señor. Y ese mensaje, aleluya, es un mensaje tan simple, mi amado hermano, que los científicos, aleluya, muchos de los científicos, no todos, pero muchos no logran entender cuán grande es el amor de Dios que se reveló en un hombre llamado Jesús. A su nombre. Así que cuando nosotros miramos, hermanos, esta situación entre donde Dios planta esa plantita, ese retoño, ese renuevo, un lugar árido, nos señala que es un contraste muy significativo entre la tierra seca y una planta nutritiva que Dios la ha plantado para que esa planta fructifique y dé fruto. ¿Sí? Ese es el propósito por el cual Dios ha plantado un árbol, y es el árbol de la vida, para que todo aquel que tome de ese árbol tenga vida eterna. Pero ese arbolito, esa plantita, ese retoñito, Dios se le ocurre plantarlo ¿dónde? En un lugar que no está adecuado, en un lugar, hermanos, que no tiene, gloria al Señor, la capacidad. Y no es algo nuevo. Dios nos señala en el libro de Génesis, porque lo que está escrito en Génesis, hermanos, que es el gran semillero de lo que está sellado o estaba sellado, y muchos de nosotros no lográbamos entender que los árboles que Dios plantó, los árboles que Dios hizo que brotaran y dieran frutos según su género, dieran frutos según su naturaleza, gloria al Señor, no solamente estaba hablando para señalarnos a nosotros, sino también señalándonos a su Hijo Jesucristo. Un árbol, gloria al Señor, una planta pequeña pero nutritiva que crecería, se expandería y todo el mundo, aleluya, un día pudiera verla y contemplarla. O sea, que aunque era una planta pequeña, estaba determinada para que esa planta fuera un árbol famoso. Yo no sé si estás aquí en esta tarde, en esta noche, pero al Cristo que le servimos es un Cristo famoso, es un Cristo glorioso.
Gloria al Señor. Es un Cristo, hermanos, como en la pequeña semilla, gloria al Señor, que es la semilla más pequeña, el granito de mostaza. Pero lo siembras y ¿sí? Así es el reino de los cielos. Es lo que produce el evangelio. Es lo que Dios nos está señalando, que su hijo, hermanos, sería exitoso, aleluya, en este mundo, aunque el mundo no estuviera de acuerdo y no estuviera adecuado para recibir su mensaje. Aleluya. ¿Cuántos ya están adecuados y han recibido su mensaje? A su nombre. Así que es muy significativo, un contraste. Una planta sembrada en un lugar inadecuado. Y miramos, hermanos, la palabra de Dios. Claramente las escrituras nos señalan que para Dios no hay nada imposible. Jesucristo hablando, hermanos, con sus discípulos, Jesús dijo, hablando del camello, hablando de la aguja, que era muy difícil que un rico entrara al reino de los cielos. Y los discípulos dijeron que era algo imposible entonces que alguien fuera salvo. Pero Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Era imposible, hermanos, que nosotros que estamos aquí fuéramos salvos. Pero Dios, en su grande misericordia, mi amado hermano, preparó de antemano, gloria al Señor, nuestros corazones por medio de su Espíritu, para que su palabra, aleluya, la pudiéramos recibir. Amén o no amén. Así que el profeta nos dice, a causa de esa planta sembrada, que no hay parecer en él. Tampoco hay hermosura ni atractivo. No hay parecer en él, no hay hermosura, ni hay atractivo. ¿Por qué Jesús, hermanos? No sé si se acuerda usted de los libritos, los tratados de evangelismo de las hormigas de Carlitos. Dios, hermanos, se hace hombre y el hombre mira a Jesús y lo desprecian porque es un hombre. Lo desprecian porque tiene la misma naturaleza que el hombre. Lo desprecian porque tiene la misma identidad que el hombre. Lo desprecian, hermano, porque es igualitito que el hombre. A su nombre. ¿Cuánto le adoran? ¿Cuánto le adoran? Y Jesús, hermanos, en este mundo vino, hermanos, diseñado para sufrir. Vino para sufrir. Para eso Dios lo envió, para sufrir. Así que lo que nos señala la escritura en Isaías, hermanos, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y a causa de eso, dice, despreciado y desechado. Wow, qué triste, ¿no? Qué triste, hermano. Que él viene, el mundo no lo recibe, lo desprecia y lo desecha. Y es algo, hermanos, que cuando nosotros miramos la escritura, ¿cómo es posible que el hombre, hermanos, rechace a Dios? ¿Cómo es posible, hermanos, que Dios en su grande misericordia, que Dios en su grande bondad, envía a su Hijo a sufrir y a padecer por nosotros, pero el hombre lo desecha? ¿Por qué? La misma escritura nos da la respuesta. ¿Por qué el mundo desecha a Dios? ¿Cuáles son las causas? De que el mundo, hermanos, ama a lo suyo. De que el mundo, hermanos, busca sus deleites, sus placeres. De que el mundo, hermanos, busca, gloria al Señor, las cosas temporales
de la vida. El hombre está endiosado y centrado en sí mismo. Vive para él, piensa para él. Y por esa causa, hermanos, por ser de la naturaleza del maligno, por ser, hermanos, de la descendencia caída y gobernados por el diablo, mi amado hermano, y por estar cegados, rechazamos a la luz. Y si nosotros, hermanos, si ya hemos confesado a Jesús y aún, hermanos, tenemos relación con las tinieblas, aún tenemos relación con Satanás y aún queremos seguir viviendo para nosotros, tenemos un problema. Porque al hacer esas cosas, estamos rechazando a Jesús todavía. Conociéndolo, adorándolo, supuestamente, muchas veces vivimos para nosotros y lo rechazamos. Porque queremos vivir para nosotros. Entonces, miramos, hermanos, que no hay parecer en él ni hermosura ni atractivo. Así que en esa consecuencia o en esa manifestación era muy difícil, hermanos, para su pueblo describirlo. Era difícil describirlo. Era difícil que Jesús causara impresión en sus corazones. A su gusto, a su vista, era un simple mortal. No había un atractivo. No era la manifestación del Sinaí. No era la manifestación en el Jordán. No era la manifestación, mi amado hermano, en el desierto. No era la manifestación en el Mar Rojo. Era un hombre que en su apariencia física no había atractivo. A su nombre. A su nombre. En otras palabras, que su presencia no era gloriosa. Y su semblante no era glorioso o hermoso, no en un sentido físico, sino en su manifestación. No había algo especial o no manifestaba algo especial en él. Así que en su presencia física no había gloria. En su apariencia no había atractivo. Y creo, hermanos, que para muchos de nosotros, los que seguimos a Jesús, muchas veces lo atractivo de él para nosotros son los milagros. A su nombre. Lo atractivo de Jesús es lo que él nos pueda dar. Lo atractivo de Jesús son sus manos para muchos. El atractivo de Jesús es lo que él nos puede dar a nosotros. Y ese es el problema que muchos tenemos. Ese es el problema, hermanos, que nosotros no estamos buscando la hermosura, mi amado hermano, que se encuentra no estamos buscando la gloria ni la hermosura de Dios que se encuentra en la manifestación gloriosa de Jesús en su obra de la cruz. Nosotros buscamos los beneficios temporales. Buscamos los beneficios temporeros. Buscamos, hermanos, los beneficios físicos de aquí y ahora. Buscamos los beneficios materiales que nos pueda dar. Entonces, Pedro, hermanos, hablando de él, porque para que podamos conocer que Jesús es el Hijo de Dios y confesarlo, Dios tiene que revelarlo a nuestro espíritu. Diga gloria a Dios. Por eso Pedro, hermanos, dijo, o Jesús preguntando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y unos empezaron a dar
algunos puntos de vista de lo que habían oído de las personas. Uno que era un profeta, el profeta Jeremías, que había resucitado. Otros que era un profeta. Otros que era un maestro. Otros que era el hijo de José. Pero Jesús ahora se voltea a sus discípulos más de cerca y le pregunta: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro, hermano, se levanta, no porque fuera el más inteligente para responder, no porque fuera el más aventado para responder, sino que lo que a Pedro lo levanta es una revelación que viene del cielo. Y esa revelación no tiene que ver con carne y sangre, tiene que ver con el mismo que plantó una plantita, un vástago en el desierto. Es Dios revelándole al hombre que Jesucristo no es un hombre cualquiera. Es Dios revelándole al hombre, en este caso a Pedro, que Jesús no es un hombre normal como muchos de nosotros. Que Él no es un hombre común. Y Pedro, inspirado por el Espíritu, se levanta y dice: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres. Y Jesús le dice: bienaventurado. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí en esta noche? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Aleluya. Porque Dios revela a su Hijo a quien Él quiere. Y Dios nos lo ha revelado a nosotros. Y una persona que ha sido iluminada, hermanos, no regresa para atrás. Una persona que conoce a Jesús y le ha revelado por el Padre, no vuelve al mundo. Una persona que es iluminado por Dios y que conoce, aleluya, que Jesucristo es el Mesías, el Redentor, el que vino a expiar nuestros pecados, mi amado hermano, no vuelve a las tinieblas, no vuelve al mundo. Vive para la gloria de Dios. A su nombre. Así que Pedro, por esa revelación, nos dice en una de sus cartas que Jesucristo es la piedra rechazada por los hombres. Conectado con Isaías. Es la piedra, hermanos, que despreciaron y que desecharon. Porque para ellos no era atractiva. Pero dice Pedro, pero para nosotros Él es. Pero para nosotros Él es. ¿Para usted qué es? Hermoso. Santo. Si está leyendo la Biblia, hermano, no me espante. Para nosotros Él es hermoso. Juan, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y la luz venía al mundo. Y en su carta dice: y vimos su gloria. Lo que el mundo no podía ver, Dios preparó corazones, mi amado hermano, y les dio la visión espiritual para que pudieran ver la gloria en Él. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para muchos en Él no había gracia, en Él no había verdad. Pero para unos cuantos, aleluya, locos, mi amado hermano, que decidieron, aleluya, posicionarse y poner su fe en Él, aleluya, pudieron ver, aleluya, que Él era hermoso y que Él es glorioso. Aleluya, para la iglesia Él es hermoso y Él es glorioso. Para la iglesia Él es hermoso y es glorioso. Para la iglesia es hermoso y es glorioso, y Él merece toda gloria, toda honra, toda alabanza y todo honor. Aleluya, a su nombre. Él es glorioso, Él es hermoso. A su nombre.
La palabra, hermanos, ¿por qué Dios lo manifiesta así? Para que le deseemos. ¿Cuántos todavía desean de su presencia? ¿Cuántos todavía desean de su presencia? La gente lo rechazó, pero nosotros lo deseamos. Él es nuestro amado. Él es nuestro amado. Es el amado de nuestra alma. A su nombre. Así que la razón, hermanos, por la cual este retoño, esta plantita, sufriría, es el mismísimo contraste que está sembrada en un lugar inadecuado. Sufrirá para crecer, sufrirá para florecer y para dar fruto. Y sufriría no solamente, hermanos, temporal, no sufriría temporal, sino que sufriría hasta la muerte. A su nombre. Porque el lugar era inadecuado. Sufriría hasta la muerte. Jesús confrontando a los fariseos, a los escribas, a los herodianos y a todos aquellos que se juntaban, Jesús les dijo: ustedes son hijos del diablo. Y ellos se sintieron acusados, enojados, airados. Y dijo: porque el diablo es homicida desde el principio, y ustedes los deseos del diablo quieren hacer. Porque Jesús sabía que en su corazón ellos querían matarlo. Ellos sabían que en su corazón ellos querían matarlo, inmediatamente querían matar al Señor. Pero las cosas no ocurren al tiempo del hombre, ocurren en el tiempo de Dios. Porque Él, hermanos, cuando nosotros entramos a Levítico, entramos a Éxodo, encontramos las ofrendas por las ofrendas por expiación del pecado, y encontramos también las ofrendas, hermanos, que son las ofrendas de paz, lo que la gente traía. Así que Dios, hermanos, Dios mismo nos está señalando que Jesucristo, este retoño, esta plantita que nace en tierra árida, esa plantita, mi amado hermano, sería la que se ofrecería en sacrificio por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Esa plantita, ese retoño, gloria al Señor, de la simiente de Isaí, habría un pequeño vástago que se levantaría y se extendería sobre el muro. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están acá? Y aunque le causaron dolor, su arco, hermanos, estaba firme. El arco de bronce. Gloria al Señor. Y cuando nosotros miramos, hermanos, ese contraste, cuando nosotros miramos esto, gracias, hermanos, por ayudarme. Gloria al Señor. Ese contraste que está sembrado en un lugar inadecuado. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos acá compraríamos una planta de 200, 300 dólares y la plantaríamos en un lugar que no es adecuado? En un lugar, hermanos, que no va a producir fruto. Es como perder nuestro dinero. Es el contraste que nosotros encontramos en la obra que Dios está haciendo, sembrándolo en un lugar inadecuado, en un lugar que no está, mi amado hermano, preparado para que esa plantita pueda florecer y dar fruto. ¿Cuál es el propósito de este renuevo? Porque si es un retoño que Dios plantó, tiene su fin, y su fin es dar fruto. Ya miramos que Dios nos enseña ese principio en el libro de Génesis. Toda planta, mi amado hermano, Dios la observa. Toda planta que Él plantó o que Dios hizo nacer por su palabra, miró Dios que toda planta era en gran manera buena. Y cuando Dios nos habla de semilla, hermano, y semilla y retoño, desde ese momento nos está hablando de muerte y nos está hablando de resurrección. Dos cosas muy importantes. La semilla, hermano, tiene que morir para que pueda germinar, y para que pueda llevar fruto
mi amado hermano abundante, tiene que pasar ese proceso de muerte. Así que Jesús, hermanos, ¿cuántos aman a Jesús? Jesús no solo sufrió, sino que murió para que llevara mucho fruto. Así que nos dice el profeta Isaías que Jesucristo sufriría. ¿Qué es lo que, la pregunta es, ¿qué es lo que él sufriría? ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, él no pecó a su nombre. Él no pecó. Pero la escritura en el versículo 4 al 5 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, hermanos, se identifica con el hombre. Y esta cita, hermanos, se encuentra una palabra que muchos la usan en una forma para referirse a la llaga. Y esa palabra, hermanos, la similizan o la comparan con la llaga de la lepra. Y en el tiempo de Jesús, hermanos, había muchísimos leprosos viviendo, hermanos, separados y alejados. Los leprosos, hermanos, eran las personas que eran desechadas, eran las personas que eran menospreciadas, eran las personas que nadie quería entre la sociedad. Nadie quería tener contacto con un leproso. Entonces la escritura nos señala que Jesús, hermanos, no siendo leproso ni teniendo llagas, vino, hermanos, al hombre, y para poderse identificarse con el hombre, él mismo, hermanos, gloria al Señor, toma nuestra enfermedad, toma nuestro dolor, toma nuestro pecado y lo lleva, hermanos, a la cruz. Y hay dos palabras, hermanos, que cuando sacrificaban a los bueyes, a los corderos, a las ovejas, esas palabras, hermanos, eran los sacrificios que se hacían para quitar, para cubrir el pecado de la gente. Y esa expiación se hacía anualmente por el pecado de la culpa. Tenían que hacer un sacrificio, y ese sacrificio, hermanos, señalaba a Jesucristo, ya que era las sombras de lo que había de venir. Lo habla Pablo en el libro de Hebreos. Pero cuando Cristo viene, hermanos, no viene para cubrir el pecado de la humanidad. Jesucristo, hermanos, no viene, gloria al Señor, para solamente tapar el pecado. Cristo viene para quitarlo de una vez y para siempre. Y eso es lo glorioso, hermanos, que nosotros los que estamos acá, ¿cuántos están acá todavía? Levante la mano quien no pecó hoy. Levante la mano el que no va a pecar mañana. Pues Jesucristo, hermanos, ha muerto, gloria al Señor, llevando nuestros pecados, no solamente los pecados del ayer, no solamente los pecados de hoy, sino los pecados que vamos a cometer aún mañana. Todos los días ofendemos a Dios. Si alguno dice yo no tengo pecado, ya pecó siendo mentiroso. Así que Jesucristo, hermanos, hizo una obra maravillosa y está trabajando en cada uno de nosotros. Nosotros que merecíamos, hermanos, el castigo, que nosotros que merecíamos ser crucificados, nosotros que merecíamos morir y ser separados de Dios, Jesucristo viene y Él dice: con permiso, señores,
Él no tomó en cuenta a Isaac, no tomó en cuenta al hermano Andrés, no tomó en cuenta a la hermana Marfelia, no tomó en cuenta a la hermana Marlene, no tomó en cuenta al hermano Zair, al hermano Eduardo, no tomó en cuenta a ninguno de nosotros para la obra que él iba a hacer. Dios no vino a negociar con el hombre. Jesús vino, hermanos, y toma los pecados de la humanidad y los lleva. El acta de decreto que nos era contraria, se la lleva con nosotros. Él, no estando enfermo, muere por los enfermos. Él, no siendo un pecador, muere por los pecadores. Él, no siendo un transgresor de la ley, muere por los transgresores de la ley. Él, no siendo, hermanos, maldición, se hace maldito por los pecadores. Y nosotros, hermanos, a veces llegamos con una cara de que merecíamos todo ese favor y más. La persona, hermanos, que entiende que no lo merecíamos es una persona que se humilla delante de la presencia gloriosa del Señor y le adora y le alaba por la obra maravillosa que Él ha hecho por nosotros. El pecado y la enfermedad, hermanos, o la enfermedad y el pecado estaban conectados entre sí. Jesús tomó nuestro sufrimiento. Él no merecía sufrir, Él era santo. Él, hermanos, no merecía morir, Él era justo, pero murió por los injustos, murió por los transgresores, sufrió por los pecadores. En otras palabras, hermanos, encontramos la palabra que se hizo profano. Esa palabra, hermanos, se hizo profano. Quiere decir que Dios, hermanos, colocó el pecado de todo el mundo sobre él. Fue profanado. Dios, hermanos, sobre un justo colocó los pecados de los injustos. Sobre uno que no había pecado, colocó los pecados de los pecadores. Y Jesús, hermanos, de esa manera, gloria al Señor, redime al hombre. Y dice que Dios, versículo 10, gloria al Señor, que leímos, para empezar a aterrizar, me falta como una hora. Gloria al Señor. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación. Expiar, quitar. Por el pecado verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En su aflicción, en su sufrimiento y en su muerte, Dios lo prosperó. Fue exitoso. Su sacrificio tuvo éxito. Aleluya. Por eso cuando uso la palabra, hermanos, no para malas interpretaciones, nosotros, hermanos, en nuestro ministerio debemos también de ser exitosos. Y éxito no tiene que ver con llenar bancas, no tiene que ver con las puertas de los lugares donde nosotros podamos ir a predicar. El éxito, hermanos, se encuentra en hacer la voluntad de Él y tener su gracia de Él sobre nosotros y tener el respaldo de Dios sobre nosotros. Éxito. Aún en su muerte, hermanos, Él fue exitoso. Para el hombre verlo morir fue derrota. Para Dios fue una victoria en la cruz. Para el hombre, aleluya, que lo miraba, era que había perdido su batalla, pero para Dios, aleluya, estaba mirando a su hijo triunfar en la cruz, aleluya. A su nombre. Lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible. Y el hombre caminando errante, hermano, por el desierto, caminando errante por en medio de las tinieblas, un día nos encontramos con su gracia. Estábamos leprosos. Estoy concluyendo. Estábamos menospreciados.
exiliados, despreciados, pero nos encontramos con una gracia maravillosa. Yo no sé si a ti te da alegría o gozo, pero nos encontramos con una gracia maravillosa. Nos encontramos con una gracia, mi amado hermano, extraordinaria, maravillosa. Y ahí, hermanos, gloria al Señor, Jesucristo se revela al hombre después de haber resucitado. Se vuelve famoso, glorioso, reconocido, aleluya, por miles y millones de personas en todo el mundo que han rendido su vida, que se han encontrado con esa gracia maravillosa. Y Jesús, hermanos, lo que predicamos la semana pasada, cambió nuestra naturaleza. De estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Él, para que reinemos juntamente con Él. Aleluya. Pero no solamente eso, sino que siendo carpintero, aleluya, por trabajo físico, Él está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Estamos en sus manos. Él está, hermanos, transformándonos a su misma imagen. Y aunque el hombre, hermanos, aunque tu esposa, tu esposo, tu amigo, aleluya, te mire débil, te mire sin gloria, te mire sin poder, te mire común, te mire normal, dile aleluya, aunque me mires débil, gloria al Señor, no soy débil. Hay un poder dentro de mí, hay una gracia dentro de mí, hay una gloria dentro de mí, hay un nuevo hombre dentro de mí, aleluya, llevo la gloria de Cristo, gloria al Señor, soy transformado, llevo la imagen, aleluya, del Cristo resucitado. Ya no me identifico con el mundo. Él me cambió mi identidad. Ya no me identifico con Satanás. Ahora me identifico con el Hijo de Dios. Ya no me identifico con las tinieblas, me identifico con la luz. Ya no me identifico con la muerte, me identifico con el verbo de vida. Ya no me identifico con la maldición, me identifico con la bendición que está escondida en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria y honra al Dios de los cielos? Pero para identificarnos con Cristo, segunda conclusión, es la parte que muchos de nosotros no queremos: sufrir. ¿Sabe por qué la gente se va de la iglesia? ¿Sabe por qué la gente retrocede? ¿Sabe por qué la gente, si pasan los músicos conmigo, sabe por qué la gente se olvida de Dios, le da la espalda a Dios? ¿Sabe por qué la gente vive en apostasía? ¿Sabe por qué la gente, hermanos, ya no ama a Dios? ¿Sabe por qué la gente ya no desea la presencia de Dios? Porque se encontraron con muchas dificultades en el camino. Se encontraron con ansiedades. ¿Cuántos se acuerdan de la semilla del sembrador que sembró la semilla en 4 diferentes terrenos? Y fueron ahogadas 3 de ellas. Una cayó en tierra que estaba endurecida. Otro cayó a la orilla del camino. La otra cayó entre espinos. Pero otra semilla cayó en buena tierra. Y la semilla que cae en buena tierra es la que se identifica no con la cizaña, sino que se identifica con el trigo, la semilla de Él. Y la semilla que se identifica con Cristo, ¿cuánto se identifica con Él? Se identifican por medio del dolor. Así que para ser transformado se requiere dolor. Esa parte no me gusta, pastor. Tenemos que sufrir juntamente con Él, identificarnos en el sufrimiento de Él.
Oh, pastor, pero a mí no me gusta cuando me critican, cuando me juzgan, cuando se levantan contra mí y yo no voy a soportar semejante cosa. Yo no voy a soportar que me apedreen, yo no voy a soportar que me insulten, yo no voy a soportar que me ofendan. Yo me voy de la iglesia. Es que la iglesia no murió por ti, murió Cristo por ti. Ay, pastor, es que estoy pasando situaciones difíciles en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, con mis vecinos, con mis padres. Tenemos muchos problemas. Siga adelante. Pastor, pero no solamente eso, hay muchas necesidades físicas, económicas, materiales. Sigue adelante. Sigue adelante, iglesia. Vale la pena sufrir juntamente con Él. Él sufrió para redimirnos de nuestro pecado. Él sufrió, aleluya, hasta la muerte para expiar nuestro pecado. ¿Estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a llorar? ¿Estamos dispuestos a ser despreciados? ¿Estamos dispuestos, mi amado hermano, aleluya, a ser, mi amado hermano, desechados por la gente, por los hombres, por nuestra familia, por causa de nuestra fe? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a soportar, aleluya, todas las luchas que el enemigo nos hace por causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a perder todo por causa de Él? ¿Qué es más atractivo para ti? ¿El mundo o Cristo? ¿Qué es más atractivo para ti? ¿Los placeres de la vida o Cristo? ¿Qué es más deseable para ti? ¿Su gloria? ¿O las cosas de la vida temporales que en nada nos ayudan? El apóstol Pablo dijo: aún mis títulos y todo lo que yo fui, fariseo de fariseos, llegar a ser fariseo de fariseos, no era de hoy a mañana. No era una noche de estudio, no era un año de estudio, no eran 2 años de estudio, no eran 7 años de estudio. Se requería mucho más. La Torá, la palabra, las leyes tenían que estar todas en tu memoria. Sacrificios internos, externos, guardar la ley, aceptar el yugo, la carga de la religión, ser reconocido por los doctores como fariseo para que te pudieran dar un título. Pablo dijo: todas esas cosas, entre todas esas cosas he hallado una cosa mejor. Entre todas esas cosas que cualquiera pudiera desear, yo se la dejo al que la pueda desear. Yo se la dejo al que las quiera, pero yo estoy cautivado por la gloria de Cristo. El que me resplandeció camino a Damasco y me iluminó el entendimiento. El que me hizo entender la profundidad de las riquezas del evangelio de Dios en Cristo Jesús. Por Él estoy dispuesto a morir. Por Él estoy dispuesto a llorar. Por Él estoy dispuesto a soportar. Por Él estoy dispuesto a ser desechado por los de mi pueblo. Por Él acepto, aleluya, pasar hambre. Por Él acepto pasar frío. Por Él acepto pasar naufragio. Por Él acepto ser traicionado. Por Él acepto ser abandonado. Por Él. E imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Qué palabras de este hombre. Este hombre era un hombre, hermanos, enamorado. Era un hombre que estaba cautivado
Era un hombre, hermano, aleluya, que Jesucristo cuando le resplandece, aleluya, camino a Damasco, gloria al Señor, ese resplandor, aleluya, cuando cae al piso, cae ciego, aleluya, su identidad cambió. Cambió. Pablo, hermanos, habían dos dimensiones, escucha esto, de Cristo. Una antes de la cruz y antes de la resurrección. El Cristo de antes de la cruz, el Cristo histórico, el que caminó por las calles, predicó, aleluya, por los ríos, predicó por los mares, en Palestina, al que la gente tocó, al que la gente pudo ver. Y la otra dimensión de Cristo, que es el Cristo resucitado. Y, mira, y parece que los discípulos se sentían orgullosos de que habían caminado con Él, de que lo habían tocado físicamente. Y Pablo dice, ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos según la carne, lo conocemos según el Espíritu. Yo no sé, hermanos, con qué Cristo te quieres quedar en esta noche. Si con el Cristo que se está revelando a nosotros y nos está transformando con su gloria, el que resplandeció, aleluya, en nuestra mente, o solamente te quieres quedar conociendo la historia. Pero yo quiero tener un encuentro con Él. Yo quiero conocer, aleluya, conocerlo mediante la gracia que nos ha sido revelada a nosotros. Pablo nos escribe, nos dice, te han cambiado de identidad. Romanos 11:17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, ¿en qué? En el árbol de la vida, en el árbol que es Cristo, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz nos sustenta a nosotros. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanece. Dile a que está al lado tuyo, permanece. Permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Fuimos adoptados en Él, dice el apóstol Pablo, Efesios 1:3-7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor, porque nos has cambiado la naturaleza.
y nos has dado una nueva identidad. Hoy podemos nutrirnos de la savia de la raíz, la palabra del Espíritu. Hoy podemos decir que tenemos vida. Señor, no permitas que ningún espíritu de incredulidad nos gobierne. No permitas, Señor, que lo que has puesto en nuestro corazón se seque y se muera. Señor, no permitas, bendito Dios, que las aves de los campos se lleven esta semilla que has depositado en nosotros. No permitas, Señor, que la avaricia, la ansiedad y las cosas de este mundo maten la palabra, Señor, que has plantado en nosotros. No permita, Señor, que las piedras ahoguen la semilla que has puesto en nosotros. Señor, si tenemos una nueva naturaleza, y si tenemos una nueva naturaleza que es de Cristo, y tenemos una nueva identidad que es con Cristo, no permita, Señor, que nos volvamos infructíferos. O no permita, Señor, que el dolor, las pruebas, las luchas, la angustia, la enfermedad nos aparte de ti, Señor. Guárdanos en tus manos preciosas. Guárdanos en tus manos preciosas. Guárdanos en ti, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Precioso. Precioso. ¿Por qué no te pones de pie y le adoras por la obra que Él está haciendo en ti y en mí? No siendo merecedores, no mereciendo su gracia para con nosotros, Dios los sujetó a padecimiento, llevando las transgresiones de nosotros, llevando nuestros pecados, llevando nuestra maldad, expiando todo el dolor. Hoy tenemos vida juntamente con Él. Adóralo. Adóralo, adóralo. Adóralo. Te adoramos. Te adoramos. Sí, Señor. Al que es digno, gloria al Cordero. Gloria al que es digno. Oh, gloria, gloria, gloria. Jesús. Gloria al Cordero. Oh, te damos gloria a ti, Jesús, a ti, Señor. Gloria al que es digno. Hay poder en tu sangre, hay poder en tu sacrificio. Gloria
Gracias por tu sacrificio, Señor. Oh, Gloria al Cordero. te damos gloria a ti, papá. Oh, Gloria al que es digno, Jesús. Gloria al Cordero. te damos gloria a ti. Gloria al que es digno. Gloria, gloria. Gloria al Cordero. Te damos gloria a ti, a ti, Jesús. Toda la gloria a ti. Gloria al que es digno, Jesús. Y toda gloria, todo honor al Cordero que venció. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Dale gloria. Mi pecado Él lo llevó, en la cruz lo consumió. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Y toda gloria, todo Te honor damos gloria al a ti. Cordero que venció. Te damos gloria. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Y mi pecado Él lo cargó, en la cruz consumió. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Gloria al Cordero. Te damos gloria a ti, papá. A ti, mi Redentor. Gloria al que es digno. Oh, te damos gloria a ti. Gloria al Cordero. Gloria, gloria, adora, adora, adora. Adóralo. Gloria al que es digno. Jesús. Solo tú, solo tú. Solo tú. Solo tú, mi rey. Oh, digno, 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 digno. Eres digno. Eres digno, Señor. ¿Cómo no vamos a adorarte, Señor? ¿Cómo no vamos a glorificarte? ¿Cómo no vamos a darte la gloria? ¿Cómo no vamos a darte la honra? ¿Cómo no vamos a darte la alabanza? Si has hecho todo, Señor, por un vil pecador. Somos indignos. Oh, Señor, de tanto amor. Señor, oh, te adoramos. Consume, consume, consume. Consume nuestro dolor, consume nuestra tristeza, consume toda enfermedad, consume todo pecado, Señor. Sigue obrando,
Sigue obrando, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso. Digno eres, Señor. Digno, digno. Maravilloso. Gloria a tu nombre, Señor. No vamos a ir de este lugar nunca, de la presencia del Señor, sin dejar de anunciar